Las mitocondrias son pequeños orgánulos, son dentro de nuestras propias células y son las responsables, eso es lo que más se conoce, de la producción de energía, como bien ya se ha dicho, ¿no? Un cansancio que todos podemos experimentar cansancio en nuestra vida, pero es un cansancio que es más crónico, nos levantamos ya con ese cansancio, no se remonta durante el día. Todos los trastornos psiquiátricos importantes que tratamos en el hospital son debidos a disfunción mitocondrial. Pero para poder repararse necesitan tiempo sin comida. La inmensa mayoría de las enfermedades actuales crónicas son debidas a disfunción mitocondrial. Lo que sucede es que el organismo tiene multitud de sistemas para mantenernos en salud dentro del ayuno. Es decir, como no había tanto alimento, el organismo sabe cómo defenderse del ayuno. De lo que no sabe defenderse el organismo tan bien es del exceso de alimentación. ¿Qué son micronutrientes? Pues básicamente lo que nuestro cuerpo ya tiene dentro, ya está sintetizando, pero por razones que hemos visto, ¿no?, ha perdido su función, pues ahora vamos a optimizar la presencia de esos micronutrientes. Las mitocondrias son esenciales para aumentar la energía que disponemos. Ellas se encargan de convertir los nutrientes que consumimos en energía. Hoy trataremos la importancia de un óptimo funcionamiento mitocondrial con el doctor Sergio Abanadas, médico especialista en farmacología clínica y doctor en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona y director médico d'ISIC, el Institut de Salut Integrativa i Conscient de Barcelona. Estás escuchando LCN Podcast, cuyo objetivo es difundir los beneficios de la micronutrición para mejorar tu salud y bienestar. Doctor Sergio Abanadas, bienvenido. Muchas gracias. Para empezar, me gustaría que nos explicaras qué son las mitocondrias y por qué son tan importantes. Bueno, ya se ha introducido un poquito el concepto, pero las mitocondrias son pequeños orgánulos, son dentro de nuestras propias células y son las responsables, eso es lo que más se conoce, de la producción de energía, como bien ya se ha dicho, ¿no? Pero yo me gustaría reivindicar un poco que las mitocondrias, la visión que tenemos hoy en día es bastante diferente de la que yo estudié por ejemplo, durante la carrera de medicina, ¿no? Para hacer una analogía, una metáfora, si estuviéramos delante de un elefante y tuviéramos los ojos vendados y tocáramos la trompa, pensaríamos a lo mejor que estábamos tocando alguna rama de un árbol, por ejemplo, o tocáramos las piernas, ¿no? Pensaríamos que estamos delante de una columna, ¿no?, de un edificio, por ejemplo, ¿no? O tocáramos el lomo y no sabríamos muy bien si estamos tocando una estructura, una piedra, una roca, o tocáramos la cola, ¿no?, y pensáramos a lo mejor que es una serpiente, ¿no? Si quitamos la venda, veríamos que estamos delante de un gran elefante, ¿no?, con muchas facetas, ¿no? Entonces, un poco me gusta explicarle a los alumnos que la mitocondria, depende cómo la mires, te puedes quedar solo con el aspecto de que es el productor de energía, que es por lo que se conoce, ¿no?, y lo más importante que tiene, pero hoy en día sabemos que la mitocondria es un orgánulo social. Es decir, que no se entiende una mitocondria aislada de las otras mitocondrias, que las mitocondrias se organizan en redes. Eso es muy interesante. Son sensores metabólicos. Ellas detectan cómo está el funcionamiento del organismo y se ponen al nivel que se requiere en ese momento a nivel metabólico o inmunitario, ¿no? Regulan facetas también del ADN, es decir, que también a nivel epigenético, ¿no?, que es muy importante, tienen un factor que son un factor clave, y también son organelas sociales, como decía, porque se comunican entre ellas y viajan. Por ejemplo, viajan de una célula a la otra para reparar una célula que está en problemas, y ahora sabemos también que circulan por el torrente circulatorio. Es decir, no pertenecen solo a una célula. Imagínate, yo cuando estudié medicina las veía como algo muy concreto en una célula, como ahí situadas quietitas, ¿no? Y nada que ver, ¿no? Son absolutamente espectaculares, y cuanto más sabemos, pues más nos fascinamos, ¿no?, de todas estas polifacetas de las mitocondrias en nuestro organismo. ¿Y qué quiere decir tener disfunción mitocondrial? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra salud? Bien, estas mitocondrias deben de tener un funcionamiento normal, adecuado para la edad de la persona. Cuando somos pequeños, somos jóvenes, tenemos muchísimas más mitocondrias y mitocondrias más optimizadas a nivel celular. Funcionan más adecuadamente, ya lo sabemos. Solo hay que ver a un bebé, ¿no?, a un niño, la energía que tiene, ¿no?, comparado con una persona ya en la vejez, ¿no? Sin embargo, yo reivindico que en cada edad, a pesar de que hemos ido perdiendo la función mitocondrial, podemos tener un óptimo nivel de función mitocondrial, y de hecho muchos pacientes los vemos, ¿no?, funcionando con 80 años,
que no tienen un dolor, que no tienen un problema y que tienen, no van a subir a lo mejor el Everest, pero sí que pueden hacer todas sus funciones del día a día, ¿no? Tienen sus mitocondrias en un nivel optimizado a nivel energético, ¿no? Entonces, la disfunción mitocondrial es cuando tenemos, por diferentes problemas, que podemos hablar ahora largo y tendido, esa función, esa polifunción de las mitocondrias no se está llevando a cabo correctamente. Entonces, claro, el primer síntoma, ¿cuál es? Pues lo que veíamos, ¿no? La disfunción de la energía. Vamos a tener problemas a nivel de, sobre todo, tejidos donde hay muchas mitocondrias, como el músculo, o el cerebro, o el corazón, o hígado e intestino, ¿no? Y ahí, pues, la disfunción mitocondrial nos va a llevar a observar el síntoma más característico, que es el cansancio. Y aparte del cansancio y así, ¿qué otros síntomas de manera rápida puede darnos esa disfunción mitocondrial? Claro, el cansancio es lo más importante. Un cansancio que todos podemos experimentar cansancio en nuestra vida, pero es un cansancio que es más crónico, nos levantamos ya con ese cansancio, no se remonta durante el día. Después, muy frecuentemente por el tema muscular, hay una intolerancia al ejercicio. Es decir, hacemos ejercicio físico, que es muy bueno para las mitocondrias, pero no nos recuperamos bien, tenemos muchísimas agujetas, nos duele la musculatura, hacemos un pequeño ejercicio, ¿no? Y estamos cansados durante días, ¿no? No hay la recuperación habitual que se da normalmente cuando nuestras mitocondrias funcionan correctamente. Y a partir de ahí podemos tener síntomas de todo tipo, por eso que están en todas las células, como bien decías, nos pueden dar síntomas, sobre todo a nivel cerebral, que es donde hay muchísimas mitocondrias, y ahí podemos tener problemas cognitivos. Esa memoria, que ya no es igual que la que era antes, ¿no? Dificultades para la atención. También hay una disfunción mitocondrial clarísima asociada a las enfermedades como la depresión, ahora lo sabemos, la ansiedad o, por ejemplo, el trastorno bipolar. Todos los trastornos psiquiátricos importantes que tratamos en el hospital son debidos a disfunción mitocondrial. Y luego, pues, si vamos órgano por órgano, puede haber disfunción mitocondrial a nivel pulmonar, el asma, el EPOC, puede haber disfunción mitocondrial a nivel cardíaco, que es muy frecuente, la insuficiencia cardíaca, las arritmias. Son patologías que también, ¿no? el tejido muscular y el tejido principal del corazón, eléctrico también, tiene problemas para realizar a cabo su función primordial, y eso es por déficit de ATP, de la molécula energética, y por deficiencia energética de la mitocondria en sí, ¿no? Y a partir de ahí hasta enfermedades como las alergias, las enfermedades autoinmunes o cualquier enfermedad crónica que se precie, son por disfunción mitocondrial. Y esto es lo que últimamente, ¿no?, nos ha llevado a entender la importancia de saber lo que es la disfunción mitocondrial y tratarla adecuadamente, porque prácticamente la gran inmensa mayoría de las enfermedades actuales crónicas son debidas a disfunción mitocondrial. ¿Y qué hay de infecciones, por ejemplo? Se me ocurre estas personas que después de la pandemia tienen lo que se llama un COVID persistente o un Epstein-Barr. ¿Eso también tiene que ver ahí esa disfunción mitocondrial? Sin duda. Y esta es una de las causas también de que, por ejemplo, estemos con una función más o menos adecuada de mitocondrial a nuestra edad y debido a una infección viral o debido a una infección bacteriana, y especialmente en la pandemia pues tuvimos el problema del COVID, ¿no? Y se ha visto cómo ha habido muchísimas personas que después de sufrir una infección viral por el COVID han tenido lo que se llama long COVID, ¿no? Una enfermedad en la que hay alteraciones neurológicas, todas las que he comentado antes, hay un cansancio extremo, ¿no?, y que es como si se nos hubiera apagado el interruptor de la energía, ¿no? Y es que los virus pueden ser unos cofactores en la disfunción mitocondrial. Uh-huh. ¿Y qué motivos llevan a cabo nuestras mitocondrias para que dejen de funcionar de manera óptima? Claro, los virus son un factor, pero no son, por supuesto, el único y fundamental para mí, y eso es un mensaje también importante del podcast, ¿no? La principal causa de disfunción mitocondrial secundaria, que ahora vamos a decir, es decir, si tú tienes una enfermedad mitocondrial genética, tienes un problema en los genes de nacimiento, esto te va a dar una enfermedad mitocondrial primaria. Las hay, pero son enfermedades raras, pero que se tratan, ¿vale? Y que fundamentalmente hay problemas a nivel neurológico y a nivel del sistema muscular. Por ejemplo, la ataxia de Friedrich. Son enfermedades que se identifican en niños, en adolescentes, a veces en adultos, pero son genéticas primariamente. Es decir, tu tejido genético mitocondrial es erróneo ya por nacimiento. Eso es lo que sería patología mitocondrial primaria. Pero de lo que estamos hablando y de lo que es más importante hoy en día es la disfunción mitocondrial secundaria. Es decir,
tú no tienes un problema genético, pero tus mitocondrias dejan de tener el efecto que sería el normal, ¿no? La principal causa de disfunción mitocondrial secundaria es nuestro estilo de vida moderno. No hay duda. Es decir, la combinación del estrés, el insomnio, la ansiedad, la angustia, la pérdida del contacto con el medio natural, la exposición a luces artificiales, la poca exposición a la luz solar, es decir, todo lo que es sacarnos del medio natural, que es un poco el medio en el que el ser humano se ha criado siempre, nos han llevado a esta occidentalización, ¿no? A la competitividad, a la competencia, a ir corriendo a todos los lados, a ir, ¿no? Pues con esos niveles de estrés que quien más, quien menos en la sociedad occidental tiene, ¿no? Y luego, pues, hay una cosa que se olvida muchas veces en los libros, que yo siempre comento, que es que nuestra mente necesita mucha energía. Mucha energía. Si estamos estresados, estamos todo el día pensando, sobreexcitados, ¿no? No dormimos bien, pues todo esto va a consumir la energía de nuestras mitocondrias. Y sin duda es la principal causa hoy en día de disfunción mitocondrial occidental, podríamos decir, ¿no? Vamos, que estamos empezando la casa por el tejado, ¿no? Pero está todo al revés. Todo al revés. Hemos perdido lo básico de que, bueno, que en la vida hay que descansar, hay que respirar, ¿no? Y bueno, está muy de moda, ¿sabes? Hoy en día las técnicas de mindfulness, de meditación, porque es que necesitamos parar la mente. Entonces, lo que yo también recomiendo a los pacientes con disfunción mitocondrial es que aprendan a parar la mente a menudo, porque, claro, si el 35% de tu producción energética se te está yendo por la mente, ¿no? Si esto lo bajas un 10% por tus técnicas de antiestrés, ¿no? Vas a tener una mejora clarísima de la disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces eso es una parte muy importante que no tenemos que olvidar, pero fijaros, tenemos los virus, las bacterias, hemos dicho el estilo de vida occidental, estrés, insomnio, alteración de los ritmos circadianos, de los ritmos de la vida, ¿vale? Pero luego tenemos también los tóxicos medioambientales. Claro, si tú estás intoxicado de metales pesados, ¿no? Mercurio, cadmio, plomo, ¿no? O estás intoxicado de disruptores endocrinos que están presentes en los plásticos, sabemos que hoy en día, ¿no? Estamos ingiriendo microplásticos muy por encima de la capacidad de excreción, ¿no? Se han hecho estudios, se ha visto que se acumulan en el cerebro, ¿no? En nuestros órganos internos. Entonces, al final, estamos expuestos a multitud de sustancias que con un potencial de toxicidad y no sabemos cuál es la consecuencia del cóctel de todas esas sustancias, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de estas sustancias, ¿no? Los insecticidas, los pesticidas, los metales pesados, son tóxicos mitocondriales. ¿Dónde se acumulan? Sí, en el tejido graso, en las neuronas, en el cerebro, pero van a las mitocondrias, se acumulan e impiden la acción mitocondrial, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el arsénico es un veneno, ¿no? Se ha utilizado en muchas novelas, ¿no? El arsénico, si tú ingieres una dosis alta, ¿no? Es un tóxico mitocondrial, va a tus mitocondrias, bloquea la posibilidad de producir energía y falleces. Es así de claro, ¿no? Pero pequeñas concentraciones de arsénico, de plomo, de mercurio, mantenidas en el tiempo, son también una de las principales causas hoy en día de disfunción mitocondrial. Entonces, ahí estamos un poco viendo los principales motivos de disfunción mitocondrial, pero dentro de esta pérdida del estilo de vida moderno que decíamos, también tenemos otra causa fundamental, que es el sedentarismo. El sedentarismo, que es pues el Homo sapiens delante de un ordenador, sentados todo el día, ¿verdad? Casi sin movernos, ¿no? Y el sedentarismo asociado a la otra gran epidemia, ¿no? Que es la obesidad, o el aumento de peso, la obesidad. Claro, tanto el no hacer ejercicio físico como el acumular grasa en el cuerpo son también tóxicos mitocondriales. Y fíjate, porque es muy interesante, ¿no? Una reflexión, y eso también se lo digo a los alumnos y a los pacientes, ¿no? Que cómo podemos aumentar el número de mitocondrias en nuestro organismo si hemos nacido con ellas, ¿no? Y tú no vas a poder aumentar tu hígado de tamaño ni tu cerebro de tamaño, pero hay una cosa que sí que podemos hacer, aumentar el tamaño de nuestra musculatura. Y de alguna manera, esto es muy interesante también, cuando yo estudié medicina nos hablaron del músculo como un órgano que era para mover una palanca, ¿no? Poco más que esto, ¿no? Meramente mecánico. Mecánico, sí. La actina, la miosina, es muy interesante. Pero hoy en día sabemos que el músculo es una auténtica factoría metabólica de sustancias beneficiosas para la salud. De tal manera que debemos tener en nuestro organismo
una mínima cantidad de músculo para que todo funcione. El músculo, cuando está en su concentración habitual y piensa que todo esto metabólicamente se inició hace miles y miles de años, cuando prácticamente no comíamos, no había alimento disponible y se recorrían distancias enormes todo el día en búsqueda de alimento, ¿no? Ese organismo ha pasado ahora a no necesitar buscar el alimento, a tenerlo disponible a un clic, ¿no? Y a prácticamente no movernos de la silla. Entonces, eso es muy deleterio, muy malo para nuestras mitocondrias. Y el ejercicio físico, la musculación sobre todo, nos provee de esas sustancias que nos mantienen en salud. Y nosotros estamos viendo claramente que en nuestros pacientes, ¿no?, tanto también en cáncer, una patología muy grave, como en cualquier patología crónica, el paciente que hace ejercicio físico y aumenta su grado muscular juega otra liga. ¿Por qué? Porque aumenta el número de mitocondrias disponibles. Y ya hemos visto al principio que las mitocondrias son un ejército, una red. Es decir, si aumentas las que hay en el músculo, de alguna manera estás aumentando también el potencial de creación de energía, el potencial de mejora de la salud, porque estás aumentando el pool, ¿no?, el reclutamiento de mitocondrias. Y es la única manera que de momento conocemos práctica y segura y barata de aumentar las mitocondrias. Y entonces el ejercicio físico es fundamental y hoy en día cada vez sabemos más sobre ello, tanto para mantener la salud como cuando la perdemos para poder recuperarla más rápido. Y es por el tema mitocondrial. Y esta causa de la sarcopenia, del déficit muscular que tenemos casi toda la sociedad hoy en día, es una de las principales causas también de disfunción mitocondrial. Y la otra es la obesidad. Uh-huh. ¿Y se podría decir que el marcador clave de nuestra juventud es el estado de funcionamiento de estas mitocondrias? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Y ahora también se ha puesto como muy de moda todo lo que es intervenciones en el estilo de vida y suplementación para la longevidad. Y entre ellos hay uno que destaca, ¿no? Ha habido como un boom, que es la suplementación con NAD, con un micronutriente. ¿Nos podrías explicar qué es el NAD, para qué sirve y por qué es importante con todo lo relacionado con las mitocondrias? Muy bien. El NAD, NAD, ¿vale?, nicotinamida dinucleótido, es una sustancia clave para poder producir esa energía de la que hablábamos. Es un cofactor metabólico de las células y de tal manera que cuando dentro de las mitocondrias se produce la producción de ATP, la moneda clave energética de la célula, ¿a través de qué? De la oxidación con el oxígeno que respiramos de las sustancias nutritivas. Esto se convierte en energía de una manera muy eficiente. Esto produce el ATP, pero necesitamos la molécula del NAD para ir transfiriendo los electrones que se producen en el proceso, de tal manera que al final, dentro de las mitocondrias, se produce un proceso que es absolutamente maravilloso, que es que se van trasladando protones a una membrana de la mitocondria y a través de una turbina, como si fuera una turbina de una presa eléctrica, ¿no?, se genera la energía para formar el ATP. Entonces, en todo este proceso de transferencia de energía se necesita la molécula del NAD. Igual que hemos hablado que nacemos con un número de mitocondrias y la vamos perdiendo durante la vida porque nos vamos haciendo mayores, el NAD es enormemente abundante al inicio de la vida y va declinando conforme vamos pasando nuestra vida. Pero en cada edad se puede optimizar el valor de NAD que tenemos en el organismo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque se vieron unos estudios hace unos años en que administrando precursores de esta sustancia, del NAD, a roedores, se duplicaba su longevidad. No es que no solo se mejoraba, sino que se duplicaba la longevidad, la supervivencia de estos ratones, de esos roedores. Y entonces, dijimos, hemos descubierto la molécula de la vida, ¿no? Después empezó a aplicar estudios en humanos y ahora tenemos disponibles estudios en humanos del más alto nivel científico con diferentes precursores del NAD, viendo que tenemos resultados interesantísimos también en medicina. No tan espectaculares como en los ratones, pero muy interesantes. Entonces, claro, esta molécula, ¿cómo administrarla? Que en realidad es la vitamina B3, son modificaciones de la vitamina B3, de la niacina, ¿vale? Sus precursores, hay diferentes precursores del NAD que podemos administrar por vía oral en humanos para que esto consiga una optimización del funcionamiento. Lo que pasa que
hay un sistema también, que es una molécula tan importante, tiene un sistema de reciclaje también. Entonces, cuando el sistema de reciclaje de esta molécula tan importante no funciona correctamente, ¿por qué? Por el estrés, por no dormir, por todo lo que hemos dicho, los tóxicos, etcétera, por mucho NAD que estés dando a la persona, no va a haber un funcionamiento del todo correcto. Aún así, administrar precursores del NAD es una muy buena posibilidad para mejorar la función mitocondrial. Para mejorar la función mitocondrial, has hablado ahora hace un momento de la importancia de incrementar esa masa muscular, de trabajar el músculo. ¿Qué otras actividades o qué otras mejoras podemos llevar a cabo para optimizar la función mitocondrial? Sí, estábamos hablando del NAD, pero claro, antes de todo el NAD, por eso digo, lo que tenemos que mejorar es el reciclaje del NAD, por ejemplo, y la función mitocondrial. Aparte del ejercicio físico, que es, creo, la actividad física y la musculación princeps, está el ayuno. Está el ayuno de pensamientos, para mí lo más importante. Qué buena esa. Sí, ayuno de pensamientos, sentimientos, juicios, exceso de mente. Ya sabes que demente quiere decir loco, ¿no? Pues eso, ya sabemos. Cuanto más estemos en la mente, peor va a funcionar la mitocondria. Y luego el ayuno de alimentos también. Sabemos que a partir de los 35 o 40 años estamos comiendo por encima de nuestras posibilidades. Y recordemos una cosa, y es que la digestión de los alimentos requiere de una energía muy importante. Esto todos lo sabemos. Después de comer, después de cenar, normalmente, sobre todo después de comer, nos entra una ñoña, ¿no? Que quien más, quien menos, se le quedan los ojillos un poco cerrados, ¿no? Y aquí somos de una cultura de la siesta, ¿no? Porque particularmente, especialmente cuando hay más calor, en los países que hay más calor, ¿no? Todavía más ñoña, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que claro, cuando tú estás haciendo la digestión, tu organismo está dedicando mucha energía a digerir esos alimentos, que luego van a ser también la fuente de energía que vamos a oxidar. Pero claro, a partir de una edad, y recordemos que el hombre y la mujer primitivos no comían ni tanto porque es que no podían encontrar, y nuestras células están diseñadas metabólicamente para eso, para comer no tanto, lo que sucede es que el organismo tiene multitud de sistemas para mantenernos en salud dentro del ayuno. Es decir, como no había tanto alimento, el organismo sabe cómo defenderse del ayuno. De lo que no sabe defenderse el organismo tan bien es del exceso de alimentación. De hecho, solo hay una hormona, que es la insulina, todos la conocemos, que nos ayuda a meter dentro de las células la glucosa, ¿no? Pero hay muchas otras hormonas para lo contrario, para mantenernos con glucosa correcta en sangre a pesar de no haber comido, ¿no? Durante el ayuno se producen fenómenos de reparación celular y una cosa que se llama autofagia, que si la llevamos a las mitocondrias se llama mitofagia. ¿Qué quiere decir esto? Reparación de las mitocondrias. Las mitocondrias se pueden dividir en otras mitocondrias, por eso decía que son tan mágicas, ¿no? Se pueden concentrar, por ejemplo, dos mitocondrias se fusionan y hacen una sola, dependiendo de cómo esté nuestro nivel metabólico, inmunitario. Y entonces, de ese juego, de ese baile, de cómo estamos, de ese sensor metabólico que son, hacen diferentes cosas nuestras mitocondrias. Pero para poder repararse, necesitan tiempo sin comida. Por tanto, esta frase que se hizo mítica hace unos años de cómo usted 5 veces al día y de todo y tal, ha sido muy poco inteligente. Porque no estaba basada en ciencia, no estaba basada en estudios que demostraran que realmente se tenía que recomendar esto a los pacientes, y más bien hoy sabemos lo contrario, que hay que espaciar las comidas, que es mejor no tomar el aperitivo que tanto nos gusta y no tomar la merienda, que hay que dejar que el sistema digestivo se repare y, sobre todo, que se ha visto por estudios y ya en humanos confirmado claramente que cuando dejamos un espacio, una ventana más larga entre la cena y el desayuno, lo que se llama ayuno intermitente, permite que se den esos mecanismos de mitofagia, de autofagia, de reparación y que las mitocondrias se reparen. Y entonces ahí aparece una técnica fundamental para mejorar la longevidad y para mejorar la función mitocondrial, que es el ayuno de los alimentos, ¿no? Ahora que comentas esto del ayuno, ese tiempo, ¿se sabe cuál es el óptimo? ¿Son 12, son 16, son 14 horas? ¿Cuál es el tiempo óptimo para poder disfrutar de ese proceso de autofagia y mejorar la función? Sí, es muy buena pregunta. Fíjate, 9 horas es mejor que 8. Es decir, que hay gente que se va a dormir a las 11:30 con unas galletas y una leche y se levanta y está desayunando a las 7 ya con un café y un croissant, ¿no? Muy mal empezar de día, ¿no?
9 es mejor que 8, 10 es mejor que 9, 12 es mejor que 10, 14 mejor que 12 y lo que un poco el modelo 16-8, ¿no? Se llama 16 horas de ayuno, una ventana de 8 horas donde te alimentas, desayunas y comes, y a partir de la comida dejar el espacio sin la cena. En nuestra cultura es muy difícil encontrar esto, y lo que es más fácil es recomendar que las personas avancen la cena, que comamos pronto, 7:30, 8, en lugar de 9:30, 10, y después desayunemos un poco más tarde. Entonces ahí ya tenemos una ventana de 12, 14 horas que es muy saludable. Después también, esto también se debe hacer con supervisión médica, mejor, pero también estamos viendo la emergencia de una ciencia de que también es muy bueno ayunos de 3, 5, 7 días de agua, por ejemplo, una vez cada trimestre, una vez cada 2 meses, porque eso sí que hace como una especie de switch, ¿no? del interruptor de las mitocondrias y una reparación y unos mecanismos de autofagia mucho mayores que el propio ayuno intermitente del día a día, ¿no? Pero bueno, como opción preferente y más fácil es lo que hablamos, ¿no? Alargar un poquito esas ventanas, dejar de consumir alimentos y después también, por ejemplo, es muy fácil para una persona que diga, mira, oye, hoy he comido una paella, un arroz que nos gusta, ¿no? Con los amigos, y me he llenado, ¿no? Pues ya no voy a merendar, no voy a cenar y al día siguiente desayunaré. Y es una técnica, es una manera de decir, bueno, pues ir bailando con los ritmos de la vida, ¿no? Y volviendo al tema de los micronutrientes, hemos hablado de la importancia en esa cadena de electrones y en la generación de energía en la mitocondria. Pero hemos visto también que no es lo único importante. ¿Qué papel tiene la micronutrición? Yo siempre digo que primero son todo lo que hemos hablado, ¿no? Todos los factores más importantes es decir, ¿no? Estrés, insomnio, exposición solar, ¿eh? Cuando nace el sol al día, ver el sol naciente naranja, eso activa las mitocondrias. Y cuando se va el sol, que esto no es casualidad, ¿no? Ver ese sol que también es naranja y que se va, de alguna manera empieza a meternos en el sueño, induce un sueño fisiológico, ¿vale? Y si después intentamos evitar pantallas, intentamos evitar luz artificial por la noche, vamos a dormir mejor. Es decir, ayuno de pensamientos, ayuno, ¿no? Todo eso es fundamental para las mitocondrias. Para todo lo demás, cuando además de eso necesitamos algo más en patologías, en épocas de más estrés, por ejemplo, un post-COVID, ¿no? La micronutrición es fundamental, ¿no? Darle a la mitocondria todo lo que necesita. Y hemos dicho que las mitocondrias funcionan como equipos entre ellas. Unas se inhiben, unas ayudan a las otras, van de una célula a la otra, se fusionan, se fisionan. Es increíble lo que hacen para mantener nuestra función mitocondrial, ¿no? Pero además de eso, es que dentro de la mitocondria también los micronutrientes funcionan como un equipo. Claro, dar precursores del NAD, como decíamos antes, está muy de moda, hay muchos estudios que lo demuestran, pero nosotros somos de la filosofía de vamos a darle a la mitocondria todo aquello que necesite, no una única molécula, no el NAD, por ejemplo, ¿no? A dosis altas, sino vamos a darle estos micronutrientes que sabemos que son útiles para la mitocondria. Y ahí entramos en un universo, ¿no? De ¿qué son micronutrientes? Pues básicamente lo que nuestro cuerpo ya tiene dentro, ya está sintetizando, pero por razones que hemos visto, ¿no? Ha perdido su función, pues ahora vamos a optimizar la presencia de esos micronutrientes. Estamos hablando, por ejemplo, de las vitaminas del grupo B, micronutrientes básicos, ¿no? La vitamina C, conocida por todos, pero que en realidad hoy en día tenemos deficiencias nutricionales por nuestro estilo de vida. Imagínate, en una ciudad como Barcelona, estás respirando el aire de la Gran Vía, ¿no? Todo el día. Pues esto va a requerir de que tu hígado esté desintoxicando todas esas partículas en suspensión. Necesitas ayuda extra, ¿no? Y los micronutrientes son fundamentales para esas funciones, ¿no? Ahí está también sustancias como la creatina o el ácido lipoico, ¿vale? Fundamentales para poder hacer esas reacciones de desintoxicación del organismo, ¿no? Y para poder proveer de energía a las mitocondrias. Si vamos viendo cuáles son todas las funciones, ¿no? De la mitocondria y en qué punto de esas funciones necesitamos micronutrientes, pues ahí aparecen sustancias también como la acetil L-carnitina para las membranas, aparecen sustancias que son como los precursores del NAD, que son fundamentales para poder realizar su función. Y soy partidario siempre de poder ofrecer, ¿no?
una orquesta, ¿no? Todos sus ingredientes, más que dar un director de orquesta o dosis altas de una molécula en particular, ¿no? ¿Y en una analítica podríamos ver si tenemos disfunción mitocondrial? Esta es una pregunta importante. Nosotros, yo también imparto clases sobre esto, ¿no? A nivel universitario y realmente he revisado toda la literatura científica que hay y hay muchos intentos de encontrar cuál sería esa analítica, ¿no? Que te dijera, mira, tus mitocondrias están en el 90%, ¿no? O en el 70%. Lamentablemente, actualmente, a pesar de la importancia del tema, no tenemos un marcador súper sensible o específico que diga, mira, ese es el marcador, como llamamos en medicina, gold standard, ¿no? El estándar que te puedas fiar, ¿no? Imagínate, para medir la anemia, pues tú mides tus glóbulos rojos y se puede medir con una precisión increíble, ¿no? O, por ejemplo, puedes medir con ecografía un hígado para saber si tiene grasa, ¿no? Y esto es un poco el gold estándar. Sin embargo, para la función mitocondrial no hay esa prueba que nos lleve a objetivarlo de una manera clara. Hay muchas pruebas indirectas que podemos medir, ¿no? Pero claro, depende del tejido, depende si es en sangre periférica, si no es en sangre periférica, tiene sus dificultades metabólicas. Por ejemplo, hay una cosa que es el lactato, que también se acumula ácido láctico, ¿no? Que se acumula durante el ejercicio y que es muy interesante, que se ha visto también que cuando hay disfunción mitocondrial se puede elevar, pero ni tan solo este factor, que es clave, tampoco es tan consistente para decir, mira, tú tienes el lactato alto, tienes disfunción mitocondrial, no lo tienes alto, no lo tienes, ¿no? Por tanto, la disfunción mitocondrial, de momento, con lo que tenemos, se está investigando muchísimo. Claro, podríamos hacer, imagínate, una biopsia de músculo, una biopsia de grasa, pero claro, esto es pinchar a las personas y tampoco es el gol estándar de momento, pero de momento con lo que nos quedamos es con lo que hemos dicho, ¿no? La clínica del paciente, o sea, qué síntomas tiene el paciente, si reúne los criterios y también podemos pasar alguna escala al respecto para poder valorar, ¿no? El índice de disfunción mitocondrial. Al final es sospechar, ¿no? Si la persona tiene una enfermedad crónica, si no tiene un cansancio extremo, si no es un cansancio de que tengo más estrés de lo habitual y estoy como cansado, me cuesta arrancar por las mañanas, porque yo creo que, como comentabas antes, esto es algo que nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Sino que es algo que va como más allá y al final también encontrar a alguien que esté concienciado en el tema, porque si no, lo que te encuentras es la analítica está todo bien, estás bien, ¿no? Pero ves que la persona no tira, no arranca. Entonces, bueno, ojalá encontremos ese marcador pronto, ¿no? Bueno, el tema de la sospecha clínica, ¿no? Eso que decías de que todos vamos cansados y tal, pero en realidad eso es disfunción mitocondrial. Es decir, eso ya nos está marcando que todos vamos a demasiado ritmo y por tanto nos estamos oxidando por encima de nuestras posibilidades. Demasiado rápido, ¿no? Y a nuestra edad. Y por tanto ya eso podemos considerar como un síntoma. Si el cansancio es habitual, bastante crónico y te va pasando más o menos a menudo, ya ahí hay un grado de disfunción mitocondrial sin lugar a las dudas. El tema es, claro, si tienes una disfunción mitocondrial extrema, ahí sí que se ven los síntomas clarísimamente, ¿no? Por ejemplo, en el long COVID, ¿no? Que comentábamos antes. Gente que estaba perfecta de salud, tiene un COVID, ¿no? Y de repente caen en picado en su energía. Ahí se ve claramente todo lo que son síntomas de patología mitocondrial. Pero bueno, con un buen cuestionario a nivel clínico y luego en las analíticas puede haber también factores que indirectamente nos llevan también a pensar que hay disfunción mitocondrial, ¿no? Y ahí a veces yo reivindico también la medicina más funcional, ¿no? Cuando ya las vitaminas del grupo B están en el rango bajo de la normalidad, ¿no? Cuando la homocisteína se está disparando, cuando hay factores inflamatorios, porcelina C reactiva ultrasensible, elevados, ¿no? Esto nos está indicando que puede haber también disfunción mitocondrial. Esto me ha parecido súper interesante cuando has dicho, si vas cansado todo el día, estás estresado, ya es un factor de disfunción mitocondrial. Es decir, que no hace falta esperar a que la persona desarrolle una enfermedad crónica para decir, oye, aquí hay ya disfunción mitocondrial. Punto. Efectivamente. Y cada persona que escuche este podcast, ¿no? puede ver un poco en qué áreas de las que hemos tocado está fallando, ¿no? Y en qué puede aportar a su vida, ¿no? Y es tan fácil como, pues eso, empezar a hacer los ayunos de pensamientos, de alimentos, espaciar las comidas, ¿no? Hacer más ejercicio del que hacemos, ¿no? También hay gente que dirá, bueno, yo hago un montón de ejercicio, ¿no? Bueno, la gente que hace muchísimo ejercicio es raro tener disfunción mitocondrial, pero también el exceso de ejercicio físico, por ejemplo, triatlones, ¿no? La competición, los deportistas de alto rendimiento y tal, también tienen disfunción mitocondrial porque hay como una especie de curva, ¿no? Lo que es bueno hasta que te pasas, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Como todo en la vida, ¿no?
Y tenemos que saber que el ejercicio, las ultramaratones, etcétera, no es correcto para la salud. Estás oxidando tus mitocondrias por encima de tus posibilidades. Pero la mayoría de la población precisamente no está en el exceso de ejercicio, sino en la falta, ¿no? Estoy convencidísimo de que tendrás muchos pacientes y muchas experiencias con pacientes que tienen ese punto de disfunción mitocondrial, ¿no? ¿Podrías compartirnos algunos casos? Sí, déjame pensar, pero disfunción mitocondrial está detrás de todas las enfermedades, ¿no? Quizás retomando un poco lo que estábamos hablando, para empezar podríamos hablar de lo que yo he vivido en la epidemia del COVID, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que hemos observado una cosa muy curiosa, que es que he visto centenares de casos de long COVID, de personas afectadas por el virus que han venido absolutamente destrozados a la consulta. O sea, de no poder hacer prácticamente actividades del día a día, ¿no? Personas que hacían su vida normal, profesores, por ejemplo, me acuerdo de algún profesor, y de repente venía a la consulta que es que no puedo, que estoy de baja, que no llego a hacer mis actividades mínimas del día a día, ¿no? Y ahí nosotros hemos objetivado que hay que hacer un trabajo multisistémico, hay que trabajar todas las esferas de la persona para recuperarlo, ¿no? Ha habido afectación intestinal, muy interesante, ha habido afectación hormonal, ha habido afectación de neurotransmisores, el sistema nervioso simpático alteradísimo, el parasimpático prácticamente fuera de juego, el nervio vago, ¿no? Y hemos trabajado una deficiencia de micronutrientes espectacular y al final, trabajando todas esas áreas, modulando sobre todo el área del estrés y del sueño y ayudándoles a retomar un poco el contacto con lo natural y luego dándoles dosis muy altas de micronutrientes, hemos conseguido recuperar casos que estaban desahuciados de la medicina y estoy muy contento de lo que hemos podido aportar en ese campo durante estos últimos años, porque han venido legiones de personas afectadas, ¿no? Y lo curioso también es que ha habido personas que han venido afectadas sin haber tenido el COVID. Y eso también es un tema que hemos visto. Gente que se ha vacunado y después de vacunarse del COVID, que también un poco inducía síntomas parecidos, también han venido a la consulta, ¿no? Y tengo compañeros de unidad de long COVID, ¿no? De hospital, ¿no? Que dicen, bueno, ahí fue cuando nos empezamos a decir, oye, cuidado, que no solo es el COVID, sino que también posiblemente la vacunación ha hecho efectos secundarios que desconocíamos, ¿no? Y he tenido pacientes que han venido a verme, pues después de haberse vacunado, no haber tenido el COVID y a raíz de la vacunación entrar en un síndrome muy parecido. Disfunción a nivel cognitivo, un cansancio extremo, empeoramiento a nivel inmunológico, ¿no? Y a partir de aquí, pues tener que remontarlos prácticamente como si hubiera sido la propia infección del COVID, ¿no? Y bueno, pues creo que durante la pandemia pues hemos tenido unas condiciones entre el virus, las vacunas y luego todos los confinamientos, el estrés que ha habido, ¿no? Porque fue muy complicado todo, ¿no? Pues ahí hemos tenido pacientes que han venido realmente como si tuvieran 30, 40 años más de lo que tenían en su DNI, ¿no? Y afortunadamente, pues con todo lo que hemos ido hablando, hemos podido rescatarlos, ¿no? Y avanzar al futuro. Aún así, todavía hoy tenemos en las unidades de long COVID de los hospitales personas que no han salido del hoyo de este trastorno, ¿no? Y es un trastorno fundamentalmente mitocondrial, ¿no? Y después, bueno, pues también a nivel sobre todo interesante de patologías que comentaba mitocondriales primarias, es decir, yo he nacido con una mitocondria que ya no está funcionando bien, también hemos visto que a pesar de que ya es un defecto mitocondrial primario y que ya eso no tiene cura, es de momento al menos, es genético, ¿no? Cuando hemos optimizado esos micronutrientes en estas personas, hemos mejorado su sueño y sus niveles de estrés, también hemos conseguido resultados, mejoras en cuanto a sus niveles de energía y de su función y de su calidad de vida. Y eso también es posible, ¿no? Y bueno, pues curiosamente, ¿no? A medida que yo me he ido dedicando más a este mundo de las mitocondrias, me han venido más pacientes de estas patologías primarias que hasta hace unos años yo prácticamente no había visitado, ¿no? Y muy interesante también en mi experiencia en pacientes cardiológicos, ¿no? En esto es pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, que han sufrido pues una insuficiencia cardíaca, el corazón ha dejado de funcionar correctamente y que es una patología absolutamente mitocondrial. Y bueno, un poco como que
se dice desde el hospital, bueno, mira, esto, el corazón ha quedado así, pues esto es lo que hay un poco, ¿no? Te vamos a ir haciendo seguimientos, te vamos a dar unos medicamentos para, evidentemente, para combatir la cardiopatía isquémica, que son excelentes, ¿no? Antiagregantes, plaquetarios, etcétera, pero no tenemos mucho más, ¿no? Y sin embargo, el aplicar todas estas normas, ¿no? de cómo optimizar la función mitocondrial y en estos pacientes seguro, ¿no? Administrar, ¿no? Preparados para la mitocondria que contengan todos los micronutrientes que hemos comentado anteriormente, pues me ha generado excelentes resultados. Y poder ver, por ejemplo, pues que en un ecocardiograma, ¿no? Vemos que la función, ¿no? La fracción de eyección del corazón se va recuperando, se va remontando, ¿no? Y sorpresa de los cardiólogos incluso, ¿no? Y de la familia decir, hombre, es que no solo hemos parado los golpes, sino que hemos mejorado ciertamente un poquito, ¿no? Hasta donde hemos podido llegar, ¿no? Y eso se ve en el impacto, sobre todo en la calidad de vida de las personas. Es decir, ¿qué es la función mitocondrial? Hemos hablado, pero claro, si mejora tu función muscular, te mueves con más soltura, te levantas con más energía, ¿no? Tu corazón tiene sus micronutrientes que necesita, bueno, pues tu vida, la calidad de lo que haces, ¿no? va a ser el cambio sustancial que vas a observar, ¿no? Y eso también es una medida que podemos mirar en los pacientes, ¿no? Escalas validadas de calidad de vida, ver cómo van evolucionando en el tiempo con los enfoques que podemos hacer con ellos, ¿no? Aquí me surge una duda y es, por ejemplo, con los pacientes de ese COVID persistente o ese long COVID, que dices, ostras, hemos conseguido sacarlos, ¿no? de ahí mejorando su función mitocondrial a través de cambios en todas las áreas que has estado comentando. ¿Cabe la posibilidad de revertirlo como tal? O, por ejemplo, si yo he necesitado esa suplementación la voy a tener que mantener el resto de mi vida para mantenerme ese estado de bienestar. O una vez ya me he recuperado, puedo decir que el cuerpo ha recuperado de nuevo ese estado de equilibrio, ha mejorado la función mitocondrial y luego, pues evidentemente, ¿no? Manteniendo los estándares de alimentación saludable, antiinflamatoria, ejercicio físico, función muscular, toda esa carga extra de micronutrición o de suplementos, ¿puedo irla disminuyendo? Depende un poco caso a caso, ¿no? Pero efectivamente sí, que es claro que se puede recuperar y después disminuir la suplementación, ¿no? Sobre todo si el paciente adquiere los hábitos correctos de vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de la musculación, claro, si un paciente que tiene long COVID lo pones a muscular en el momento que no toca, o con la dosis de ejercicio que no toca, lo vas a meter en el hoyo otra vez. Y por eso también dices, que no puedo, es que hago ejercicio y me siento todavía peor, ¿no? Entonces ahí hay que modular mucho eso, a acompañar con la micronutrición, ¿no? Con otras estrategias, pero ir incrementando la carga de trabajo muy poco a poco. Pero hay que darle la carga de trabajo, ¿no? Fíjate que el ejercicio sería como una vacuna, ¿no? Contra el estrés oxidativo, ¿no? Porque tú sabes que si haces ejercicio y hace 2 meses que no has hecho nada, vas a tener agujetas. Eso es estrés oxidativo, ¿eh? O sea, es decir, el ejercicio te induce un estrés, pero si lo mantienes en el tiempo y vas aumentando la carga, este estrés, digamos, oxidativo es como si que hay una vacuna. El cuerpo segrega antioxidantes, el ejercicio físico genera una cosa muy positiva en el largo plazo, ¿no? Pero en el corto plazo puede ser malo para ti, un día de una gran carga de trabajo. Entonces, con eso, en el long COVID hay que tener muchísimo cuidado, cómo se establecen esas cargas de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos también con entrenadores personales, entrenadores especialistas en ejercicio físico, que es que los médicos no somos para nada especialistas en esto. Yo ahora me conozco mucho más el tema que hace unos años, pero necesitamos un entrenador específico, ¿no? Acompañar al paciente para que esas cargas sean progresivas y luego, lo que he dicho antes de los ayunos, del ayuno de alimentos y el ayuno de pensamientos, si realmente disminuyen los niveles de estrés, pero imagínate, yo he tenido un long COVID, entonces después he cogido la baja, me han echado del trabajo, ya no soy el de antes, o sea, pacientes con long COVID grave hay que reestructurar toda una vida aquí, porque el propio proceso de pasar por el long COVID es un trauma importante. Y de hecho hay algunos, por ejemplo, me acuerdo en el caso de una profesora, ¿no? Que era estigmatizada en su colegio como alguien simulando una enfermedad. Bueno, no ha podido ser para tanto, hombre, todos hemos pasado el COVID. Ya, pero no todo el mundo lo ha pasado igual, ¿no? Y esta persona pues recibió, digamos, un poco de presión social, ¿no? Porque se estaba inventando una enfermedad que en realidad teníamos datos analíticos demostrables de que tenía una fatiga increíblemente
potente, ¿no? para su edad, ¿no? Inducida por el virus, ¿no? Y claro, todo eso, todo lo que sucede en esa enfermedad, ¿no? Y en ese long, que además es largo, ¿no? Un largo proceso. Los procesos de recuperación de un proceso así no son tan largos como podíamos pensar, pero son importantes. Es decir, una enfermedad que se genera así, ¿no? De manera abrupta y tan importante y te deja tan caos, necesita de un tiempo de recuperación importante. No son unos días, sino que son unos meses, en el mejor de los casos, ¿no? En el episodio de hoy hemos aprendido de la mano del doctor Sergio Abanadas la importancia de las mitocondrias en nuestra salud y bienestar general. Estos pequeños orgánulos no son solo una fábrica de ATP, que es la moneda de cambio de nuestras células que utilizan para obtener energía, sino que son mucho más. Tener disfunción mitocondrial implica que en alguna parte del proceso esa obtención de energía hay algún fallo, una fuga, ya sea debido al desequilibrio de uno o varios micronutrientes, una acumulación excesiva de radicales libres, una alteración genética o la presencia de enfermedad, una edad avanzada o la carga de tóxicos en nuestro organismo. La disfunción mitocondrial puede manifestarse de muchas formas, desde cansancio extremo, debilidad, fatiga, dolor muscular, hasta problemas gastrointestinales, ya que todas las células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias. Aunque existe un micronutriente clave en la salud mitocondrial, la nicotinamida dinucleótido, también conocido como NAD, lo que realmente tiene valor para mejorar la salud de tus mitocondrias y recuperar la vitalidad es centrarse en el equilibrio de los micronutrientes, tener una visión amplia y entender que nuestro cuerpo funciona con la precisión de un reloj suizo, en el que cada micronutriente en la dosis de equilibrio logra la mejora deseada. Como hemos visto gracias a los testimoniales que nos ha compartido el doctor Sergio Abanadas, mejorar la función de las mitocondrias es posible a través de cambios en la alimentación, la suplementación básica con conjuntos de micronutrientes, la realización de actividad física y aunando esfuerzos por mejorar la calidad y cantidad de nuestra masa muscular. Gracias, doctor Sergio Abanadas, por acompañarnos en este episodio. Y esto es LCN Podcast, el lugar donde te acercamos la micronutrición para que recuperes tu salud y bienestar.